Bueno, buenos días a todos los que no pude saludar. El Señor los bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie consecutiva en el libro de Génesis. Y hoy vamos a abarcar una sección bastante extensa, ¿sí? Hoy vamos a abarcar lo que va desde el 22:20 de Génesis hasta el 25:18. Así que acomódense bien en sus asientos, que no va a ser tan largo, ¿no? Bien, pero déjenme contarles brevemente. No vamos a leer todo el pasaje, sino que lo vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando, ¿bien? Pero déjenme contarles brevemente por qué esta sección tan larga, ¿sí? Esta sección nosotros vimos la semana pasada la última escena de la vida de Abraham en Génesis. Vimos cómo en esta escena en donde el Señor manda a Abraham a que sacrifique a su hijo, Moisés es como que hace un resumen y encapsula toda la vida de Abraham, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver va a ser el epílogo, la transición entre la historia de Abraham y la historia de su hijo, Isaac. ¿Bien? En nuestro país hay muchas historias como esta que le voy a contar, ¿sí? Abuelo inmigrante llega, década del 20, del 30, del 40, ¿sí? A nuestro país, como solemos decir acá, con una mano atrás y una mano adelante, ¿bien? Quizás con su esposa, quizás con algunos hijos, bajan en Buenos Aires, ¿sí? Van a parar a algunos de esos lugares que los llamamos conventillos, ahí cerca del puerto, muchos inmigrantes amontonados, escapando de la guerra y viniendo acá a trabajar, ¿sí? A trabajar. Y verdad que esa generación trabajó muchísimo, ¿no es cierto? Muchos de los que hoy son las familias más ricas de la Argentina tienen sus abuelos y quizás más atrás que vinieron así, Italia, ¿no es cierto?, Polonia, Alemania, etcétera, vinieron a trabajar. Y trabajaron, se hicieron de la nada, trabajaron, pudieron conseguir un lugar donde vivir y sus emprendimientos crecieron, empresas grandísimas, ¿no es cierto?, muy buena posición económica, hasta que un día este hombre que trabajó muchísimo, que se hizo desde abajo, fallece y hereda toda la empresa a alguno de sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa en algunos de los casos? ¿Qué es lo que pasó en nuestro país, en algunos de sus casos, con estos hijos que heredaron esas empresas? ¿Qué hicieron? Las fundieron, ¿no es cierto? Las fundieron, desaparecieron, no supieron administrar lo que habían heredado de sus padres, no tuvieron las habilidades, no fueron lo suficientemente disciplinados, trabajadores o quizás habilidosos como para poder continuar con lo que habían comenzado sus padres o sus abuelos. ¿Bien? Bueno, esta historia que vamos a ver hoy también trata de una herencia, también trata de un hombre pasándole a su hijo, ¿bien?, algo que él había atesorado por muchos años, ¿sí?, que es la promesa que Dios le había hecho. Pero con una gran diferencia, ¿sí? La permanencia de esta promesa iba a ser igual que la permanencia de estos grandes imperios económicos o empresas, de estos abuelos que vinieron de Europa. Va a depender que esta promesa continúe adelante de las habilidades, de la disciplina de Isaac. ¿De qué va a depender? Que esto se perpetúe, que la promesa continúe. Bueno, de esto trata esta sección. En esta sección así, que es bastante larga, nosotros vamos a ver cómo la generación anterior, la de Sara y la de Abraham, le da paso a la generación siguiente, ¿sí? Y cómo al darle paso, también pasa junto con su vida el tesoro más grande que Abraham y Sara habían guardado, que es la promesa que Dios les había hecho. ¿Bien? Entonces, en el capítulo 23 y en el capítulo 24, lo que nosotros vamos a ver es cómo una mujer, Sara,
se va y llega otra mujer, Rebeca. Este es el episodio final en la vida de Abraham, ¿sí? Y comienza con estas dos historias, que están puestas estas dos historias, la del capítulo 23 y la del capítulo 24, para mostrarnos cómo la gran madre de la nación de Israel va a abandonar este mundo y va a llegar en su lugar otra mujer, su nuera, a quien quizá muy probablemente Sara no conoció, ¿sí? Entonces en el capítulo 23 lo primero que se nos cuenta, se nos dice que luego de 127 años, Sara deja a Abraham. Sara muere. Muere en la ciudad de Hebrón, una ciudad al sur de Canaán. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros vemos lo importante que fue la vida de Sara para Abraham y para la historia, algo que llama la atención es que si nosotros leemos este pasaje, el capítulo 23, ¿sí? Solamente 2 versículos usa Moisés para contarnos de la muerte de Sara y usa el resto del capítulo para algo muy curioso, para contarnos cómo Abraham negocia con la gente de Hebrón para conseguir un lugar para sepultar a su esposa. ¿Sí? Como que no parece cuadrar. ¿Qué está pasando acá? No es tan importante cómo se consiguió la tumba de Sara como que Sara nos haya dejado, podríamos pensar. Pero para Moisés era más importante esto. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Bien? Y para eso hay algo que nosotros tenemos que aprender de aquella época y que quizás en alguna época algunas personas todavía lo practican. Y es que algo que se acostumbraba era que las personas eran sepultadas en el lugar donde habían nacido. ¿Bien? Hoy en día, a veces, cuando una persona se está por ir, le dice a la familia que le gustaría, si es un inmigrante o si es alguien de otro lugar, que lo llevaran al lugar de donde creció, ¿no es cierto? No es tan común, pero a veces se hace. En ese momento era casi una regla en esa época. Era una regla. Las personas eran sepultadas en el lugar en donde nacieron. De hecho, nosotros vamos a ver, cuando Jacob muere, una de las cosas que le pide a sus hijos es, Jacob muere en Egipto. Jacob es el nieto de Abraham. Él muere en Egipto y él le dice a sus hijos, hijos, yo quiero que cuando yo muera lleven mis huesos a Canaán, donde Jacob había nacido. ¿Bien? José también muere en Egipto. Y nosotros vemos ya en el libro de Éxodo, cuando Israel sale de la nación de Egipto, que una de las cosas que llevan son los huesos de José. Los llevan de vuelta a la tierra prometida, donde José había nacido, en Canaán. ¿Bien? Esto nos indica que lo usual y de acuerdo a la costumbre hubiese sido que Abraham llevara a Sara al lugar donde Sara había nacido. Que no nació en Canaán Sara. ¿Se acuerdan? Sara salió junto con Abraham del norte de esa tierra que era llamada la tierra de Harán, o quizás de más lejos todavía de Mesopotamia. ¿Bien? O sea que lo usual hubiese sido que Abraham llevara a Sara de vuelta al lugar donde nació. Más o menos, ¿sí? Más o menos, unos 900 kilómetros al norte de la tierra de Canaán. ¿Bien? ¿Por qué entonces Abraham no hace eso, no cumple con las costumbres de la época? Al contrario, si nosotros leemos el pasaje, en la historia nosotros vemos que Abraham empieza una negociación con los habitantes de Hebrón para poder conseguir una cueva, un lugar en donde enterrar a su difunta. ¿Bien? La respuesta a esta pregunta, ¿sí?, es que para Abraham su tierra ya no era Harán, ya no era Ur de los Caldeos tampoco. Para Abraham, a pesar de que lo único que tenía en Canaán era un pozo, ¿se acuerdan? Solamente un pozo pudo conseguir. Para Abraham, su tierra era la tierra que Dios le había prometido. Y Sara debía ser enterrada en su tierra, pero no la tierra que ella había dejado, sino la tierra que el Señor le había prometido, ¿sí? Porque para Abraham, desde el día en que Dios le prometió que la tierra de Canaán sería suya, Abraham consideraba Canaán su tierra. Abraham consideraba Canaán su tierra, ¿sí? Y nos dice el versículo 19, después de esto, después de la negociación que hizo Abraham con la gente de la tierra para poder comprar ese campo, dice, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre.
¿sí? Mamre era el lugar en donde Abraham había estado desde que había vuelto de Egipto, ¿sí? Entonces Abraham enterró a su difunto en Mamre, en la tierra de Canaán. Entonces, tenemos ahora un segundo pedacito de tierra que Abraham consigue en la tierra de Canaán. Un pozo y una cueva con sus jardines de alrededor, ¿sí? Ese pedacito de tierra era un monumento de esperanza, un monumento a su esperanza en heredar esa tierra, la ciudad que Dios le había prometido. Y así es como Sara se va de este mundo, dejándonos una nota de esperanza. Para Moisés es más importante, fíjense, que la muerte de Sara, recordarnos que Sara abandona este mundo, ¿sí? Dejándonos una nota de esperanza de que Abraham esperaba en la fidelidad del Señor, ¿sí? De que esta tierra era la tierra suya y de su esposa, porque un día el Señor se la iba a dar, ¿bien? Se la iba a dar. Y si algo nos enseña esta historia entonces, de un hombre comprando una cueva porque espera que el Señor un día cumpla la promesa y enterrando a su difunta en un determinado lugar porque espera que un día el Señor cumpla la promesa, es que aún las cosas cotidianas y ordinarias de la vida de Abraham estaban gobernadas por su esperanza en la promesa que Dios le había hecho. Algo tan cotidiano y tan común como el funeral de su esposa y dónde lo iba a enterrar, estaba gobernado por la esperanza de la promesa que Dios le había hecho. Te voy a dar esta tierra, a vos y a tu familia, a tus descendientes, ¿sí? Esto, mis hermanos, es la primera gran lección que nos deja esta historia a nosotros, ¿sí? Que nuestras vidas, aún lo cotidiano y ordinario, tienen que estar movilizadas y fundamentadas por la firme esperanza de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas que nos hizo a través de Jesús. Fíjense, mis hermanos, Abraham tenía tan adheridas las promesas a su corazón que aún esta decisión de dónde y cómo sepultar a su esposa fue afectada por esas promesas. ¿Lo ven? Súper cotidiano, algo súper común, afectado por la convicción de que Dios iba a cumplir sus promesas, ¿sí? Mis hermanos, su salvación final, su perseverancia, su esperanza de que Dios va a ser su Dios a pesar de las circunstancias de la vida, su batalla contra el pecado y todo lo que Dios prometió ser y hacer por ustedes por medio de Jesús no son solamente verdades teóricas, verdades que nos afectan o verdades que sirven solamente para cuando venimos y nos reunimos acá a cantar y a escuchar la predicación. Esas verdades del Evangelio, esa esperanza, esas promesas que nosotros tenemos, tienen que afectarlo absolutamente todo, mis hermanos. Lo que decidimos acerca de nuestros trabajos, la forma en que usamos nuestro tiempo, el sitio donde vivimos, lo que hacemos y lo que no hacemos en la crianza de nuestros hijos, la forma en la que nos relacionamos con nuestros amigos, vecinos y familiares. Si nosotros hemos creído, mis hermanos, en las promesas del Evangelio y si estamos edificando nuestra vida sobre la verdad de que Jesús vino a perdonar nuestros pecados y llevarnos de regreso al Edén, y si Dios es el tesoro de nuestro corazón, entonces eso debe afectarlo absolutamente todo. Todo. Absolutamente todo. Entonces no existe área de nuestra vida sobre la cual estas promesas no lo impregnen todo. No lo impregnen todo. ¿Sí? Esto debe ser el anteojo, el lente que nos permita ver todo lo que vemos a nuestro alrededor. Debe llevarnos a que le cortemos la cabeza a todo aquello que no promueva en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo cotidiano, nuestra esperanza, nuestra fe en el Evangelio, nuestra perseverancia, nuestra obediencia. ¿Sí? ¿Lo ven? Quiero que vean a este hombre, Abraham, decidiendo dónde va a sepultar a su esposa, y para decidirlo él no piensa en su cultura, en lo que se hacía en su época, en la familia de Sara que quedó allá. No, él piensa en una sola cosa: Dios me prometió esta tierra y acá vamos a morir, vamos a tener nuestros hijos, vamos a crecer y acá vamos a ser sepultados. ¿Lo ven? Eso mismo, mis hermanos, eso mismo, esa forma en la cual las promesas atravesaron la vida de Abraham y lo impregnaron todo, eso mismo tiene que suceder en nuestras vidas.
Eso mismo tiene que suceder en nuestras vidas. Entonces se nos va Sara, pero dejando en Abraham un destello de esperanza. Pero luego aparece el capítulo 24, la segunda historia que nos cuenta Moisés mientras vemos a Sara irse de este mundo. Y con el capítulo 4 llega otra mujer. Llega otra mujer a la historia del Génesis. ¿Sí? Una mujer que viene para tomar el lugar de su suegra en el plan de Dios de traer al Redentor a este mundo. ¿Bien? Rebeca. Entonces Génesis 24 comienza con Abraham llamando a su siervo, al siervo de su casa, su mayordomo, y le pide que haga un viaje a la ciudad de Harán, justo la ciudad de donde él se había ido, ¿bien? Donde Abraham había vivido antes de su peregrinaje, y le pide que buscara allí una esposa para su hijo. Dice el versículo 7 del capítulo 24, el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, le dice al esclavo, y tomarás de allí mujer para mi hijo. ¿Bien? Observen, mis hermanos, cómo Abraham conecta dos cosas en esto que le dice a su siervo. Él conecta la necesidad de conseguir una esposa para su hijo con la promesa de Dios. ¿Ven cómo lo conecta? El Dios que me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra, Él va a ir delante de ti y vas a conseguir una mujer para mi hijo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la promesa con conseguir una mujer para Isaac? Hermanos, no es difícil, ¿no es cierto? Si la familia de Abraham tiene que ser una familia numerosa, y si iba a ser por medio de Isaac que Dios va a hacer eso, Isaac se tiene que casar. No hay otra. Entonces, para Abraham era claro. Fíjense de nuevo esta idea, ¿no?, de cómo la promesa de Dios impregnaba aún las cosas cotidianas de la vida de Abraham. ¿No es cierto? Aún las cosas cotidianas. Y es así como el siervo emprende un viaje de poco más de 900 kilómetros, como decíamos recién, hacia el norte, a pie. Yo estuve buscando más o menos como que si hoy saliéramos a pie desde acá hasta Tucumán. Así era la distancia desde donde vivía Abraham hasta la ciudad de Harán. ¿Bien? A pie, ¿eh? A pie. Entonces, cuando el siervo de Abraham llega a Harán, lo que nosotros vemos una historia muy bonita, ¿sí? Moisés nos cuenta una historia de amor, una historia muy romántica, en donde el siervo llega a la ciudad de Harán y él ora al Señor. Él ora al Señor y dice, Señor, yo voy a llegar y cuando yo llegue con mis camellos, la primera muchacha a la que yo le pida que me dé agua, ella me va a dar agua a mí y le va a dar agua a mis camellos y esa va a ser la mujer que enviaste para el hijo de mi señor Abraham. Esa es la oración del siervo de Abraham, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es a la mano soberana del Señor ordenando todo para que el siervo de Abraham se encuentre con Rebeca. ¿Sí? Él llega a la ciudad, se encuentra con Rebeca. Rebeca se muestra súper servicial, dándole de beber al siervo, a los camellos, ofreciéndole hospedaje en la casa de su familia. ¿Sí? E incluso cuando nosotros avanzamos en la historia vemos la disposición de Rebeca de dejar su hogar frente a la propuesta de que se convierta en la esposa del hijo de Abraham. ¿Bien? Todo en esta historia está armado y está construido para que nosotros veamos la soberanía del Señor acomodando todo, que es el Señor el que está acomodando todo. ¿Sí? Es el Señor. Para que el siervo de Abraham se encuentre con la mujer que el Señor había preparado para ser la esposa de Isaac. ¿Sí? Entonces, le dice el siervo de Abraham ya a la familia de Rebeca, le dice, ahora pues, dice, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi señor Abraham, díganmelo. Versículo 49. Y si no, o sea, si no van a dejar ir a Rebeca conmigo, si no, díganmelo también, para que yo vaya o a la derecha o a la izquierda.
Entonces Labán y Betuel, que eran los parientes, el padre y el hermano de Rebeca, ellos le responden, del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, le dicen al siervo, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo del Señor, de tu Señor, como el Señor lo ha dicho. Y cuando el siervo de Abraham escuchó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Delante del Señor. El Señor ordenando todo para la mujer que él había elegido para el hijo de Abraham, para Isaac. Bien. Y hay una escena que nos muestra claramente cómo Moisés está diciéndonos, ahora Rebeca está tomando el lugar de Sara. Y es la escena de cuando se va Rebeca de la casa. ¿Bien? Esto es todo muy extraño, ¿no? Hoy imagínense, los de ustedes acá que son padres de hijas mujeres, que venga un extranjero que ustedes nunca vieron en la vida a decirle, me quiero llevar a su hija para que sea... No, es todo muy, muy contrario a nuestra cultura, ¿sí? Pero esto era común en esa época, ¿bien? Y cuando Rebeca se está yendo, porque Rebeca accede a ir con el siervo de Abraham para convertirse en la esposa de Isaac, ¿bien? Su familia lo despide. Y fíjense las palabras con las que los despiden, versículo 60. Y ellos bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes las puertas de los que los aborrecen. ¿Les suena algo eso? Es la promesa que Dios le había dado a Sara, cuando le había dicho que Sara iba a tener un hijo. ¿Esta promesa ahora de quién es? De Rebeca. ¿Lo ven? Esta promesa ahora es de Rebeca. Entonces es así como Rebeca toma el lugar de Sara en la historia, en la gran historia de la redención, y emprende su viaje hasta que finalmente llega al encuentro con Isaac. ¿Bien? Y toda esta escena del encuentro con Isaac, aparte de ser una escena muy romántica, pero muy romántica, mis hermanos, ¿sí? También es una escena que está diseñada para que nosotros veamos a Rebeca tomando el lugar de Sara. ¿Bien? Entonces Sara vuelve. Dice el versículo 61, Rebeca entonces se levantó con sus doncellas, ¿bien? Las mujeres que le iban a ayudar a ella en sus labores como esposa, y montadas en los camellos siguieron al hombre, al siervo de Abraham. Y el siervo pues tomó a Rebeca y se fue, y ahí vuelve la caravana. El siervo ahora no vuelve solo, vuelve con la mujer y con sus doncellas. Y entonces Isaac, dice, había venido a Beer Lahai Roi, es el pozo que Abraham había comprado, pues él habitaba en esa tierra, en la tierra del Negev. Y por la tarde, dice, Isaac había salido al campo a meditar. Estaba ahí en el desierto meditando y dice que alzó los ojos y a lo lejos venían unos camellos. Y Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Y le dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella, bien oriental la escena, tomó su velo y se cubrió, ¿sí? Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Bien? Se nos ha ido Sara, pero ha llegado Rebeca. ¿Bien? Con estas palabras, Moisés no solo nos cuenta cómo Isaac y Rebeca formaron una familia, sino, como les vengo diciendo hace un momento, cómo Rebeca toma el lugar de Sara de forma definitiva en la historia de la promesa. Bien, ella se casa con el hijo de la promesa, vive en la tienda de Sara, consuela el corazón de Isaac luego de la partida de Sara. Sara se nos ha ido, pero la promesa no dependía de Sara, no dependía de que ella estuviera viva, ¿sí? Dependía de Dios. El Dios de Abraham y de Isaac fue fiel con Sara. Cuando Sara
era infértil, Dios le prometió que iba a tener un hijo y Dios se lo dio. Él fue fiel con Sara, ¿sí? Él fue fiel con Sara. Y ahora iba a ser fiel también con Rebeca. También iba a ser fiel con Rebeca. Bien. Porque la promesa no dependía de Sara. Dependía del Dios de Sara. Esa es la primera enseñanza que nosotros vemos en este epílogo de la vida de Abraham. ¿Bien? Pero no solo Sara se nos está yendo. También se está yendo Abraham. ¿Bien? También se nos está yendo Abraham. Ya empieza a verse cómo este personaje tan importante y con el cual nos hemos estado encariñando a lo largo de todas estas semanas, comienza a dejarnos. ¿Bien? Retrocedamos un poquito al comienzo del capítulo 24. ¿Bien? La historia que acabamos de ver del matrimonio de Isaac y Sara. Y el capítulo 4 comienza con una declaración asombrosa y casi como poniéndole un cierre a la vida de Abraham. Versículo 1. El Señor había bendecido a Abraham en todo. En todo. ¿Bien? Así es como va terminando la vida de Abraham, reflejando o evocando cómo Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho al principio. Te bendeciré, ¿se acuerdan? Te bendeciré. Y al final el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham, en este capítulo, el 24 que acabamos de considerar, lo que está haciendo es tratar de dejar todo en orden para su partida, para asegurarse de que Isaac forme una familia y que su descendencia continúe. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace él para poner todo en orden? ¿Llama a quién? A su esclavo, a su siervo. ¿Bien? Es su siervo. A lo largo de toda la historia, cuando él habla con la familia de Rebeca, él le dice, mi señor Abraham, mi señor Abraham, mi señor Abraham, mi señor Abraham. Pero al final de la historia, este hombre, no Abraham, sino el siervo de Abraham, este hombre tiene otro señor al final de la historia. Fíjense el versículo 65, lo hemos leído recién. ¿Qué le pregunta Rebeca al esclavo? Dijo el siervo, y dijo Rebeca al siervo, ¿quién es este hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? ¿Qué responde el esclavo? Es mi señor. Y no estaba hablando de Abraham. Estaba hablando de Isaac. ¿Bien? Entonces le respondió el siervo y ella tomó el velo. Y fíjense lo que hace el siervo. El siervo ahora se reporta con Isaac. Dice el versículo 66, y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. ¿Lo ven? Al principio su señor es Abraham, al final su señor es Isaac. Ya empezamos a ver a Isaac tomando el lugar de su papá en la historia. Y toda esta historia, la historia que comenzó en el capítulo 12, tiene su cierre en el capítulo 25, donde se nos cuenta los últimos días de Abraham. ¿Bien? Hay tres cosas que nos cuenta Moisés que son significativas. Lo primero, al comienzo del capítulo 25, es que luego de la muerte de Sara, Abraham tuvo otra esposa y tuvo hijos con ella. Sin embargo, algo que hace ella con sus hijos, Abraham con sus hijos, es enviarlos lejos de Canaán. Los envía lejos. Dice que les reparte sus bienes, les reparte su herencia en vida y los envía lejos. ¿Por qué los envía lejos? ¿Quién debía vivir en Canaán? Isaac. Isaac no tenía que tener ninguna familia que rivalice contra él. Segundo, y quizás lo más significativo, lo más relevante de todo esto, es que luego de que Abraham muere, nos cuenta Moisés que Abraham muere, dice el versículo 11, que Dios bendijo a su hijo Isaac. ¿Bien? Esto no es un uso trivial de la palabra bendecir. ¿Sí? No es como cuando a veces hasta nosotros corremos el riesgo de trivializar cuando nos decimos Dios te bendiga, de una forma tan natural y sin el peso de lo que eso significa. No es una frase, no es un cliché, Dios bendijo a Isaac. ¿Qué significa que Dios bendijo a Isaac? Dios le dio todas las promesas que le había dado a Abraham, ahora se las dio a Isaac. Todo lo que le había prometido ahora era de Isaac. ¿Sí? Es mucho más que afirmar Dios hizo que le vaya bien a Isaac. No.
Es la afirmación de que ahora que Abraham ya no está más entre nosotros, las promesas ahora las tiene Isaac. Las tiene Isaac. ¿Bien? Esa es la segunda cosa significativa. Y lo tercero significativo, ¿bien?, es que esto capaz que quedó hace mucho tiempo, pero ¿ustedes se acuerdan que cuando vimos cómo estaba organizado el libro de Génesis, vimos que el libro de Génesis estaba organizado como en pequeños fascículos que comenzaban diciendo, este es el libro de las generaciones de, este es el... y así. Y esta historia de Abraham, hasta ahora es el fascículo más gordito, ¿bien?, y empezó en el capítulo 11, como el libro de las generaciones de Taré. Así empezó. Bien, Taré era el padre de Abraham. Comenzó allá, en el capítulo 11. Este libro nos contó toda la historia de la vida de Abraham. Toda la historia de la vida de Abraham. Y este libro empezó también con un árbol genealógico. Empezó así. Y así va a terminar, con otro árbol genealógico. ¿Bien? El árbol genealógico de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael, el hijo de la esclava? Bien. También él formó una familia. También Ismael se convirtió en una gran nación conforme a la promesa de Dios. Bien. Pero también Ismael y su familia, al igual que los otros hijos de Abraham, habitaron fuera de la tierra de Canaán. Fuera de la tierra de Canaán. Dice el versículo 18... Y los descendientes de Ismael habitaron desde Avila hasta Shur, que está frente a Egipto, según se va hacia Siria. Bueno, tenemos que hacernos mentalmente una imagen de un mapa, pero es toda, si la tierra de Canaán es así, es una tierra como al sur, así, una media luna. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué los hijos del segundo matrimonio de Abraham y los hijos de Ismael, todos habitan fuera de la tierra de Canaán? Porque la tierra de Canaán es de Isaac y de sus descendientes. En otras palabras, Abraham se encargó de dejar todo en orden para que su único heredero sea Isaac. Pero más importante, no solo el heredero de sus bienes materiales. Dios fue el que hizo a Isaac el único heredero de Abraham. Dios lo hizo su único heredero. Porque Dios le hizo heredar las promesas. Dios le hizo heredar las promesas. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Mis hermanos, esto nos deja varias lecciones a nosotros, todo lo que hemos considerado. ¿Bien? Y la primera que quiero considerar es que la fidelidad del Señor a su palabra no va a pasar. No va a pasar. Muchísimos años después, el profeta Isaías dijo lo siguiente, ¿sí? Dijo que todos nosotros, todos los seres humanos, somos como la flor que se marchita o como el pasto que se seca. ¿Bien? Pero dice, la flor se marchita, dice Isaías. La flor se marchita, el pasto se seca, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Bien? El viento del Señor sopla sobre la flor, dice Isaías, y se seca. Y eso fue lo que pasó. Al final, después de una larga vida de confiar en el Señor, de peregrinar esperando las promesas, el viento del Señor sopló sobre Abraham y sobre Sara. Sopló y ellos se fueron. Ellos se fueron. Pero la palabra del Señor no pasó. La palabra del Señor dura de generación a generación y a generación. La promesa, mis hermanos, de que Dios nos dio en el Edén, ni siquiera a Abraham, en el Edén, por medio de Jesús, llegó a nosotros hoy a través del Evangelio de Jesús. Y vino de generación en generación en generación. De generación en generación en generación. Del Edén a Abraham, de Abraham a Jesús y de Jesús a nosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la promesa que por medio de Jesús tenemos perdón y vida eterna para todo aquel que cree y se arrepiente. Esa es la promesa del Evangelio. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando usted sea tentado por el mundo a vivir como si el Evangelio hubiese pasado de moda, acuérdese de Abraham. Recuerde que los hombres y sus filosofías van a pasar. ¿Sí? Las derechas y las izquierdas van a pasar. ¿Sí?
Los machismos y los feminismos van a pasar. La ideología de género y el conservadurismo va a pasar. Todo va a pasar, pero el Evangelio es un Evangelio eterno. Es un Evangelio eterno, ¿sí? Por eso, mis hermanos, por eso, sin temor, sin vergüenza, edifiquen su vida sobre las promesas del Evangelio, sobre todo lo que Dios prometió ser para ustedes a través de Jesús. Háganlo con valentía, con coraje. Esperen en el Evangelio, sin importar cómo nos vaya a tildar este mundo y esta cultura, que hoy es y mañana va a ser otra cosa. Porque es así. Fíjense, mis hermanos, miren, yo no soy tan grande, Y yo, en mi vida, viví los 90 con su ideología, su política, su manera de ver el mundo. Viví los 2000 al otro lado, acá en nuestro país, y ahora estoy viviendo esto que es otra vez volver al péndulo. ¿Lo ven? ¿Ven cómo todo pasa? ¿Ven cómo dejarnos afectar, dejarnos avergonzar, dejarnos oprimir por este mundo? Ser cobardes, tener vergüenza del Evangelio, ¿es absolutamente necio? Todo esto pasa. Lo peor de este mundo pasa y los mejores hombres de este mundo también pasan. Todo pasa. Lo único que no pasa es el Evangelio. Edifiquen sus vidas sobre el Evangelio, mis hermanos. Edifiquen sus vidas sobre el Evangelio. Otra lección que nosotros nos podemos llevar de esta historia es que también, por la fe y con mucha esperanza, debemos emprender la difícil y valiente tarea de criar hijos que esperen en el mismo Dios en el cual nosotros esperamos. ¿Sí? No seamos indiferentes a nuestra responsabilidad de padres, de heredar a nuestros hijos las promesas del Evangelio. ¿Sí? Nosotros no los podemos salvar. Eso está claro, nosotros no somos sus salvadores. Nosotros no podemos hacer que ellos se arrepientan y crean. No podemos hacerlo. Pero no significa que no podemos hacer nada. Mediante nuestra enseñanza, mediante nuestro amor, mediante nuestra dedicación, mediante nuestro ejemplo, mediante las tradiciones que ponemos en nuestro hogar, mediante la forma en la que dirigimos la vida del hogar, nosotros podemos mostrarles cuál es la esperanza que tenemos en el Dios vivo. Y llamarlos a ellos a que esperen en el mismo Dios. Llamarlos a ellos. ¿Sí? No seamos negligentes. No pensemos que lo único que se espera de nosotros como padres es que no les falte la comida, no les falte el alimento y que tengan su buena educación. No, mis hermanos, no. Nosotros hemos de darle lo más valioso que nosotros tenemos, que es el Evangelio. Si no, no les hemos dado nada. Si no les hemos dado nada. Si no hemos trabajado para que ellos conozcan al Cristo del Evangelio, no les hemos dado nada, por más que vivan en una cuna de oro, por más que tengan todo el dinero del mundo, por más que tengan el mejor estudio del mundo. Si no hemos trabajado para darles el Evangelio, no les hemos dado nada. Nada. Y niños, escúchenme un momento, niños. Ustedes que tienen papás que están intentando seguir al Señor, escúchenlos. Ellos son pecadores. Ustedes los van a ver pecar contra el Señor. Los van a ver pecar en sus casas. Pero si ellos esperan en el Señor, si ellos confían en el Señor, ¿sí? Ellos son la mejor guía que ustedes pueden tener. Ustedes, niños, tienen un montón de gente en la escuela, en el barrio, que intentan ser una influencia para ustedes. No los escuchen, escuchen a sus padres. Ustedes van a ser tentados a querer complacerlos, a querer hacer lo mismo que ellos hacen, a querer seguirlos y hacer las mismas cosas que ellos hacen, a sus compañeros de escuela, en el barrio. No los sigan. Escuchen la sabiduría de papá y de mamá. Escuchen cuando ellos les hablan del Evangelio. Escúchenlos. Porque si ellos se han esforzado en seguir al Señor, a lo largo de su vida, ellos van a buscar lo mismo para ustedes. Y lo mejor que ustedes pueden hacer, niños,
es seguir al Dios de sus padres. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. Terminemos reflexionando en que el Dios de Abraham va a ser el Dios de Isaac y que ese Dios también va a ser nuestro Dios, ¿sí? Tengamos presente, mis hermanos, ¿qué nos conecta? ¿Por qué digo que el Dios de Abraham va a ser el de Isaac y también va a ser nuestro Dios? ¿Qué hay? ¿Cuál es el hilo que nos conecta a esta gente que vivió hace tantos años? Bueno, la historia de Abraham comenzó con un llamado y una promesa. Pero ese llamado y esa promesa fue la respuesta que Dios dio a la maldición que nosotros habíamos introducido en el mundo cuando pecamos en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Pecamos, fuimos esparcidos, llenamos el mundo ¿de qué? ¿De rosas y de bondad? No, de muerte. De eso lo llenamos, ¿sí? De inmoralidad. Era tan grande todo que Dios tuvo que destruirnos con un diluvio, ¿bien? Y después dispersarnos en Babel. Y entonces Dios llamó a Abraham de ese desorden, de ese caos, de ese desastre. Dios lo llama a Abraham ¿para qué? Para reactivar lo que había prometido en el Edén, ¿sí? Por medio de Abraham y de su familia iba a venir la bendición, la salvación, la redención a todas las familias de la tierra. Dios iba a revertir el mal que nosotros trajimos en el Edén por medio de la familia de Abraham, ¿sí? ¿Y cómo llegó eso a nosotros? Por medio de Jesús. Jesús vino a ser el hijo de Abraham, en quien todas las familias de la tierra son bendecidas. Y hoy, todos aquellos que nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, somos unidos a Jesús por la fe, heredamos las promesas, el perdón, la restauración, estamos de regreso al Edén. Eso nos conecta, ese es el hilo que nos conecta. La misma promesa que se le fue dada a Abraham mirando hacia adelante, hoy se nos anuncia a nosotros mirando a la cruz, mirando hacia atrás. Es la misma promesa, solo que de dos lados diferentes de la cruz, ¿bien? Entonces, en segundo lugar y en conexión con esto, la historia de Abraham y la historia de Isaac, entonces es la continuación de la historia de la misma promesa, una sola. En el huerto del Edén, el Señor se dirige a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Alguien iba a venir a destruir a la serpiente. ¿Bien? Y la historia de Abraham continúa eso. En tu simiente, le dice el Señor a Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Fíjense cómo la fidelidad de Dios va atravesando generación tras generación tras generación y esa fidelidad de Dios llega a nosotros. Lo cual significa que Dios, mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. No hay maldad del ser humano que pueda detener la fidelidad de Dios. ¿Sí? No hay maldad del ser humano que pueda detenerla. Ni toda la rebeldía del mundo entero iba a impedir que Dios trajera a ese hijo de Eva que bendeciría a todas las familias de la tierra llevándonos de regreso al Edén. Y no hay nadie que pueda impedir que Jesús, el hijo de Eva, salve y perdone los pecados de todos aquellos que confíen en Él. No hay. Él es fiel. La historia de Abraham, mis hermanos, es la historia de la fidelidad de Dios. Es la historia de la fidelidad de Dios. Entonces, tercero, también podemos decir que la historia de Abraham, aparte de ser la historia de la fidelidad de Dios, es la historia de un hombre que respondió adecuadamente a la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Abraham? Con una fe obediente, perseverante y exclusiva en las promesas que Dios le había hecho. Esa es la gran lección. Por un lado, cuando vemos la historia de Abraham, vemos a un Dios que es fiel a su palabra y vemos a un hombre que respondió con fe a las promesas que Dios le había hecho. Cuando nosotros vemos a Abraham obedeciendo a Dios al dejar a su hogar o al llevar a su hijo al sacrificio, cuando lo vemos perseverar a lo largo de los años a pesar de que el hijo no llegaba
o incluso a pesar de que él no vio la promesa de heredar la tierra cumplida. Él no la vio con sus ojos, no lo vio. Bien, y cuando lo vemos abandonar este mundo, absolutamente, nosotros a Abraham lo vemos abandonar absolutamente todo lo que tenía en su vida, todo por confiar en las promesas. Al principio él abandonó su ciudad, su familia paterna, abandonó sus negocios, abandonó su cultura, cuando Dios le dijo, vete. Y al final, él estuvo dispuesto a perder a su hijo por obedecer a Dios. Nosotros vemos a un hombre que estuvo dispuesto a abandonarlo todo. ¿Por qué? Porque confiaba en las promesas que Dios le había hecho. Él tenía una firme confianza en que Dios iba a cumplir todas y cada una de sus palabras. Y que lo que Dios le estaba prometiendo, y esto es importantísimo, ¿por qué él pudo hacer? ¿Por qué él obedeció a Dios de la manera en que lo obedeció? Porque él tenía la firme confianza y esperanza que lo que Dios le estaba prometiendo era infinitamente más valioso que lo que él estaba dejando atrás. Cualquier cosa que él podía ganar o perder en su tierra no valía nada comparado a lo que Dios le había prometido. Y eso Abraham solo lo pudo ver por fe, porque él confió en Dios. Y hemos visto que confiar en Dios en la vida de Abraham significa edificar nuestras vidas sobre las promesas de Dios. ¿Sí? Eso es confiar en Dios. Si nuestras vidas no tienen como centro de gravedad las promesas de Dios, entonces no estamos confiando en Dios. Es un conocimiento enciclopédico que tenemos solamente de la Escritura y de las promesas del Evangelio. Solo cuando nuestra vida se edifica sobre las promesas de Dios, solo cuando dejamos cosas y tomamos otras por causa de que estamos convencidos de lo que Dios nos ha prometido por medio de Cristo, es cuando se revela que nuestra fe es verdadera, como la fe de Abraham. Y solamente esa clase de personas que creen en Dios y en sus promesas de esa manera son los que van a heredar las promesas que Dios le hizo a Abraham. Bien. Y cuarto y final, lo que nos enseñó la vida de Abraham es que este hombre que se ha convertido en la Escritura y en la tradición cristiana como un monumento a la fe. De esto, Abraham pasó a la historia como un hombre con una fe monumental, una fe escandalosa. ¿Bien? Pero aún este hombre pasa. Abraham y Sara pasaron. Ellos son humanos. Ellos son hijos de Adán también. Ellos deben volver al polvo del cual fueron tomados. Ellos están sujetos a la maldición del pecado, que es la muerte. Pero la fidelidad de Dios no. La fidelidad de Dios es de generación en generación. Por tanto, la misma promesa que de Adán y Eva había llegado a Abraham, que ahora está pasando a Isaac, y que llegó a nosotros por medio de la predicación del Evangelio, va a ser firme, no va a cambiar. Dios le había prometido a Abraham que iba a traer al Salvador y el Salvador vino. Y todos aquellos que esperen en Él van a regresar al Edén. Y mientras tanto, el mismo Dios que estuvo con Abraham va a estar con Isaac, ahora, en lo que viene. Y también va a estar con todos aquellos que, como Abraham, como Isaac, esperemos en el Señor y edifiquemos nuestras vidas sobre sus promesas, para esta vida y para la siguiente. ¿Sí? Porque con la promesa no es como con nuestros abuelos, que todo dependió de su habilidad y que cuando ellos se fueron y se fue su trabajo y se fue su esfuerzo, muchos de sus hijos fracasaron. No fue así. No va a ser así con la promesa. Con la promesa depende de una sola persona y es del Dios fiel que hizo las promesas. Oramos. Señor, te agradezco por poder recibir tu palabra, Señor, junto con mis hermanos. Yo te pido, Señor, que nos conviertas a nosotros en hombres y mujeres que edifican su vida sobre las promesas que nos hiciste, Señor. Ayúdanos a ver al mundo con todo lo que hay temporal,
con la burbuja, Señor, que pronto se revienta y nos deja sin nada, Señor, en nuestras manos. Ayúdanos a vernos, ayúdanos a ver todo lo que se nos ofrece debajo de este sol como lo que realmente es, Señor, como nada comparado con las promesas del Evangelio. Señor, que aquellos que no son de Cristo puedan verlo, puedan volverse de sus malos caminos, Señor, puedan volverse del espejismo que están persiguiendo, Señor, al seguir tantas cosas que no tienen valor ni sentido, que ellos puedan abrir sus ojos, que tu Espíritu Santo pueda abrir sus ojos, Señor, que puedan ver el valor de Cristo, que puedan ver el valor de las promesas del Evangelio, que puedan correr en arrepentimiento y fe a Él, Señor. Y aquellos que somos tus hijos, Señor, que por favor tu palabra nos mantenga despiertos y alertas, que no seamos adormecidos, anestesiados por la cultura, por este tiempo, Señor, que nos invita, que nos seduce, que nos anestesia, Señor, y que podamos perseguir con fe, con determinación, con valor y con coraje las promesas que nos hiciste, Señor. Señor, prometiste darnos una ciudad, Señor, que has edificado con tus propias manos. Prometiste, Señor, no avergonzarte de llamarte el Dios de aquellos que confían en tu nombre y en tu palabra, Señor. Convertínos, por favor, en esa clase de personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.